Hoy en Estado Nacional, liderazgo en momentos de adversidad hace la diferencia frente a una crisis. Los expertos recomiendan técnicas para que en su hogar usted también los aplique. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. En momentos de incertidumbre y volatilidad, el liderazgo y la resiliencia con que enfrentamos los eventos suele ser un factor preponderante para superar con éxito todo tipo de pruebas en la vida. El día de hoy queremos conversar sobre este tema y para ello me da mucho gusto presentarles y darle la bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia, bienvenida doña Nuria Marín, quien es analista internacional y con quien queremos hoy estudiar un poquito a detalle el comportamiento de algunos líderes mundiales durante los eventos y la crisis de pandemia que hemos tenido. Bienvenida, Nuria. Muy buenos días. También le damos la bienvenida a don Germán Retana, quien es consultor gerencial, exprofesor del INCAE. Muy buenos días, don Germán. Buenos días, Dileana. Y también a don Javier Badilla, quien es conferencista y experto en programación neurolingüística. Muy bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien, y es que durante la pandemia por el COVID-19 que vive el mundo, las decisiones y los mensajes a la población que algunos líderes a nivel mundial están enviando han sido blanco de críticas y cuestionamientos, debido sobre todo a las valoraciones del impacto en sus decisiones. Veamos algunas de ellas. A mediados de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no suspender una gira a Oaxaca en la que las cámaras lo mostraron en medio de una aglomeración popular. Esto a pesar de que ya enfrentaban los primeros casos del COVID-19. Él instó a las personas a no quedarse en casa para no afectar la economía. Todavía estamos en la primera fase, no hacemos nada bueno, no ayudamos, sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal. Igualmente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inicialmente criticó a los gobernadores de varios estados de su país que optaron por medidas de aislamiento social para evitar el contagio del virus. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. La reacción de los gobernadores no se hizo esperar. O senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, que tem que ser mandatário para comandar, para dirigir, para liderar o país e não para dirigir. Nicaragua también sorprendió al mundo cuando a las puertas de los primeros casos en el país y con la crisis en ciernes en todo el mundo, sus líderes optaron por un llamado a la población a una marcha contra el COVID, una actividad que sin duda generaba una aglomeración de personas, una situación que los expertos científicos ya califican como de altísimo riesgo. Por su parte, en Estados Unidos también la polémica giró en torno a algunas declaraciones del presidente Trump, en total contraste con la crisis que enfrentaban gobernadores de varios estados como Nueva York, donde la crisis sanitaria y la avalancha de casos los sobrepasaban día a día. Mientras desesperadamente ellos hacían un llamado a las personas para quedarse en casa, el presidente hacia finales de marzo aún insistía en que había que reactivar la economía cuanto antes. Donald Trump descarta ordenar una cuarentena a nivel nacional. El motivo: considera que el costo a pagar sería más grave que el que está causando la pandemia de COVID-19. Hay quien se suicida por cosas así, cuando la economía es terrible. Hay muertes probablemente, y seguro que las cifras serían mucho mayores que de las que estamos hablando por el virus. La toma de decisiones tardías en Italia y España han costado muchas vidas. Sin duda, los líderes, ante crisis extremas como la de una pandemia, se enfrentan a decisiones con consecuencias límite. Un contagio masivo cuesta muchas vidas, pero también la paralización de la economía global tiene una factura en el largo plazo que afectará la vida de las personas, generando pobreza, desempleo y colapso. La valoración de factores en la toma de decisiones en momentos claves de la historia no es una posición sencilla. Lo que sí es claro es que el papel del líder, no solo con sus decisiones, sino con su ejemplo, juega un papel crucial.
Bien, y sin duda estas actitudes de algunos de los líderes internacionales han generado toda una ola de críticas. Nuria, ¿por qué en momentos extremos como este que estamos viviendo con la pandemia es que esto tiene todavía un impacto más grande? Bueno, porque en primer término el liderazgo tiene una serie de características que debe de tener una persona que está ejerciendo la jefatura de Estado. Primero, darle la debida seriedad a un tema de la magnitud de que estamos hablando. Sabemos desde diciembre del año pasado que existe un virus nuevo, desconocido. Todo esto lo supimos poco a poco por la información de China, y eso nos daba tiempo para reaccionar. Todos estos líderes se están concentrando más en la economía, más en ellos y menos en la población. Y eso no es un rasgo de liderazgo. Un rasgo de liderazgo es poner un norte, tener un vocero, tener responsables, llevar tranquilidad, calmar la ansiedad de los ciudadanos y sobre todo adaptarse y reaccionar con urgencia frente a todos los hechos. Yo creo que son diferentes las características de cada uno de los presidentes. Tenemos a un Bolsonaro que mientras que el tema es proteger la vida, está más preocupado por tener una crisis constitucional, hablando del cierre del Congreso y hablando del cierre del Poder Judicial. Tenemos un Ortega que no ha aparecido, pero Rosario Murillo invita a una marcha, yo diría criminal, porque es exponer a la población a ese contagio. Tenemos a un presidente mexicano más preocupado por la economía que la vida. Yo creo que parte de ser líder es saber cuáles son las prioridades, y en el margen de las prioridades, sí, es importante el empleo, sí, es importante la economía, pero primero que todo está la vida. Y tenemos un presidente de los Estados Unidos que paradójicamente, primera economía del mundo, pero tenemos a un presidente que ha sido muy ambivalente en términos de su mensaje. Primero no le da importancia, después le da importancia, no consulta a diferentes países del mundo, aliados estratégicos como por ejemplo la Unión Europea, está en una abierta confrontación con China. Esto no se veía en el manejo de la crisis del 2008, no se veía en la crisis de contención del ébola, en donde Estados Unidos tenía un liderazgo global y ahora el mensaje que manda es: nos vamos a concentrar en Estados Unidos, no vamos a tener esa solidaridad ni esa interacción con los países, y peor aún, lo que tiene una persona que no es líder es tratar de endilgar la responsabilidad de otros, y esto pues va a tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, el insistir de que este es un virus chino, esto definitivamente es una invitación a la xenofobia, es una invitación a no asumir responsabilidad, y sobre todo los líderes tienen que tener un liderazgo claro, que se gane la confianza, que manden una comunicación clara y directa y que transmitan seguridad a la población. Claro, esa seguridad debe estar acompañada de medidas, como por ejemplo, en nuestro caso, la preparación del Centro Nacional de Rehabilitación y la multiplicación de fondos en términos de adquisición de respiradores, que es una de las armas de combate ya cuando una persona está en crisis. Sin duda, esta es una situación extrema en la que se exponen y, digamos, se maximizan muchos de los otros conflictos, pero ante una amenaza como esta de la pandemia, o incluso cualquier otra que tengamos, tal vez, don Germán, en las empresas y en las familias también este liderazgo tiene que jugar un papel preponderante para enfrentarlas. Este es un momento decisivo, y en momentos decisivos las personas que tienen en sus manos el liderazgo tienen un impacto inimaginable. Entonces, si liderazgo lo definimos como influencia, y la influencia se basa en las decisiones y acciones de estas personas líderes, creo que este es un momento para
pensar un poco de dónde salen esas decisiones. Y es cuando caemos al concepto de la necesidad de ejercer un liderazgo consciente. ¿Y qué significa ejercer un liderazgo consciente? Un liderazgo desde la conciencia, un liderazgo desde lo más profundo de los valores de estas personas que tienen el poder para marcar rumbos, que tienen el poder para ejercer influencia. Este es un momento... Don Germán, uno podría pensar, por ejemplo, en una empresa que en este momento, frente a la situación, por ejemplo, el sector turismo, se queda sin totalmente ningún cliente y tiene que empezar a decidir si va a cortar personal y aunque el líder no quisiera, tiene que hacerlo. ¿Cómo ejercer ese liderazgo en una situación como esa? Ese líder entra a la cancha a tomar decisiones y debe prepararse para eso. Yo creo seriamente que los líderes en este momento, esos hombres y mujeres que están a cargo de empresas, deben prepararse interiormente para tener esa fortaleza, esa resiliencia, esa congruencia entre los discursos y las acciones, esa sabiduría para tomar decisiones que están impactando vidas. Y a eso le llamamos ese liderazgo consciente, es mirar hacia mi interior y hacerme varias preguntas. ¿Cuál es realmente, en mi vida en general y en esta en particular, el propósito de mi liderazgo? Le pongo un ejemplo. Si en este momento mi propósito de vida es ayudar a los más necesitados, a todas esas personas que están quedando sin empleo, entonces yo lanzo mi liderazgo desde un principio de solidaridad. Y solidaridad se compone de dos palabras, ¿verdad? Una, donde se enfatiza lo sólido, el estar compactos, el ser uno solo en una empresa, en un país, en una organización. Y dos, la cualidad, dad. Entonces, cuando los líderes lanzan esas acciones y esas decisiones desde lo más profundo de su conciencia, y en esa conciencia está el valor de la solidaridad, el valor del respeto, el valor de la dignidad de todas las personas, que sea cual sea la decisión difícil que yo voy a tomar, la voy a tomar pensando en qué es lo mejor para la mayoría, en qué es lo mejor para los que más necesitan. Entonces estamos en un momento donde necesitamos ejercer ese liderazgo desde lo más profundo de nuestra conciencia. Y pensar qué es lo mejor para la mayoría pasa incluso a veces por tomar decisiones en la propia familia, don Javier, porque a veces desde una cosa tan básica como cuál es el rigor que voy a tener en las reglas para tener la cuarentena en mi casa, en medio frente a una pandemia, o para manejar el presupuesto, a pesar de que haya presión. Eso es el nivel de la familia, de ejercer el liderazgo. Claro, aquí hay algo muy importante que todos debemos de saberlo. Todos tenemos mucha experiencia ya en salir adelante. Todos tenemos mucha experiencia en ser exitosos. Lo que es bueno en que nos enfoquemos es en todo lo que queremos que suceda. Cuando vienen crisis, cuando vienen situaciones que representan algún temor o amenaza o peligro para las personas, automáticamente buscamos la manera de enfocarnos en lo que no queremos que no pase. También nos contagiamos del temor de otras personas, nos retroalimentamos de las malas noticias y se vuelve enémico y es algo terrible, cuando lo real y lo verdadero es que la calma, la prudencia, la paz y la tranquilidad son las mejores herramientas. La única herramienta para convertir una crisis en oportunidad se llama inteligencia. La inteligencia se bloquea si hay miedo, si hay desesperación, si hay angustia, si hay intolerancia, si hay impaciencia. Entonces, es bueno que pensemos cuando estamos en medio de todo esto, en familia, a nivel de empresa, como país, en un liderazgo. Bueno, qué gran experiencia tenemos en salir adelante. Mire, desde que nacemos vamos desarrollando mucha experiencia. Desde que un niño aprende a abrir una puerta, amarrarse un zapato, desde que pasó un grado de la escuela, cuánta experiencia extraordinaria, maravillosa, fantástica y sensacional tenemos para resolver. Claro, don Javier, lo que pasa es que a veces ante una situación como esta, si una familia de pronto deja de recibir totalmente su ingreso y tiene cuentas que pagar, a veces también se bloquea. Un poco cómo tomar aire para tomar las decisiones correctas en medio de una situación de adversidad que podría ser esta pandemia, pero podría ser cualquier otra. Sí, en la parte administrativa, de recursos, de dinero, es bueno sentarse y hacer una lista de todas aquellas cosas que no voy a necesitar
en un mes. ¿Cuántas cosas no voy a necesitar en un mes? Y ahora, ¿qué es lo prioritario? Ahí tenemos que aprender muy bien lo que me gusta, lo que me conviene. Hay que tener muy clarito qué es lo que me gusta y qué es lo que me conviene. Bueno, sí, muchos chiquillos van a querer que gasten una buena cantidad de dinero en juegos de video. Bueno, entreténgase ratitos, ¿verdad? Con los que tienen. No voy a gastar 80, 100 mil pesos en cosas que no voy a necesitar. Hacer una lista de las cosas que no necesito y hacer una lista de las cosas que necesito. Ahora, aprender, por eso el aprendizaje es extraordinario y hay que desarrollarlo. Este es el momento de aprenderlo, de entrenarme y entrenar a mi familia en salir adelante, en paz y en tranquilidad. Sentémonos todos y hagamos una reunión. ¿Qué cosas necesito y qué no necesito? Claro, en paz y tranquilidad dice usted, pero sí, don Germán, hablábamos ahora de que muchas familias se han visto en estos días también frente a la situación de la cuarentena, estar todos juntos en casa y convivir se ha convertido en una experiencia. ¿Y cuál es el recurso allí? Don Javier ya lo mencionó, la inteligencia. La inteligencia en el uso del tiempo. La inteligencia en el uso de los recursos disponibles. La inteligencia de saber que yo soy o prisionero, o protagonista, o víctima, lo que yo decida hacer respecto a todo lo que estamos recibiendo. Entonces hay dos maneras de enfrentar esto. Uno es, se me vino el mundo encima y soy víctima de eso. Y lo otro, con los recursos que hay, con el tiempo que hay, que sí podemos hacer como familia, como empresa y muy especialmente como país, muy especialmente como país. Yo creo que las crisis siempre salen adelante, ¿no? en las adversidades, lo que estaba mencionando don Javier, o sea, somos seres resilientes. En todos nosotros hay respuestas basadas en esa experiencia, en todos nosotros hay esa inteligencia, en todos nosotros hay esa resiliencia. Nuria, usted hace unos días escribía en una columna el tema de enfrentar las crisis en positivo. ¿Cómo podemos sacar lo positivo ante una situación que es tan abrumante como la que estamos viviendo? Bueno, en primer término, que quisiera devolverme al tema de la responsabilidad empresarial. El país me conoce como una analista política, pero en realidad tanto mi esposo como yo somos empresarios. Y eso que decía don Germán, en términos de liderazgo, con decisiones difíciles, nosotros tenemos 1.500 trabajadores y el tener una corporación en donde hay 1.500 personas que son dependientes de nosotros es un sentido de responsabilidad muy grande. Nosotros hemos tomado decisiones difíciles, pero siempre pensando en el bienestar de nuestros empleados. Una de las actividades que tenemos es el entretenimiento, que es una franquicia que se llama Chuck E. Cheese's, y tomamos la difícil decisión de cerrarla por la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, pero tomamos también la decisión de mantener los salarios. Esto es duro financieramente, pero al final de cuentas, el ser empresario o el ser líder le da a uno una conciencia de que todos estamos en lo mismo. Si hoy despedimos a una persona, es una familia que se queda sin sustento, pero esa familia también no va a poder pagar sus deudas. Por otra parte, si no hay consumidores después de esta crisis, que también es una oportunidad, no va a haber consumidores. Yo creo que aquí vale la pena recordar lo que dijo Bill Gates, en el sentido de que esta pandemia nos recuerda de que todos somos iguales, pero también hay que recordar de que todos estamos en el mismo problema. Y esto yo lo veo como algo muy positivo. Claro, no, vos mencionabas ahora un tema, perdona que te interrumpa, un tema a la hora de tomar decisiones que son muy, muy difíciles. O sea, hay algunas empresas que pueden tener el margen de mantener a los empleados y hay otras que se pueden ver en el extremo de no hacerlo. Y aquí les pregunto, tal vez a don Germán, y después retomo con Nuria de nuevo, cuán importante es la valoración que tiene que hacer el líder de varios aspectos y la forma en cómo comunica estas decisiones. Uno,
reitero, las decisiones son resultado de valores. Y cuando esas decisiones impactan a otros, la pregunta es, ¿cómo logro yo que la gente las comprenda? ¿Cómo logro yo que la gente me perdone? Porque son decisiones a veces que tienen que ser tomadas con mucho coraje y que afectan vidas. ¿Cómo logro yo que me sigan en algunas decisiones? Y creo que la palabra correcta es la palabra conexión. Cuando yo actúo conectado con mis valores, cuando yo actúo conectado con las necesidades, cuando soy compasivo en la toma de esas decisiones, las personas se conectan. Y se conectan conmigo como líder de una empresa, de un equipo, de un gobierno, si ven en mí congruencia, si ven en mí el espíritu de solidaridad, si ven en mí consistencia, si ven en mí incluso la duda. ¿Quién tiene respuestas en este momento? Nadie. ¿Quién podría no ser contagiado? Mire, yo envidio a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Tal vez ellos son los únicos eximidos. Son los únicos que están Entonces, son decisiones que yo creo que serán más efectivos si, además de ese liderazgo consciente que hablamos, vamos a un liderazgo colaborativo, a un liderazgo en red, a un liderazgo donde todos tenemos una verdad, pero ninguno de nosotros tiene la verdad. Y entre todos tenemos que encontrar esa verdad. Entonces, esa solidaridad, ese pensar en esa conexión con los demás, ese romper barreras entre nosotros. Este es el momento para deponer banderas políticas, banderas religiosas. El mundo está dividido por muchas cosas y algo invisible como es el virus nos une. Bueno, Nuria lo decía aquí en Estado Nacional, en uno de nuestros primeros programas, que no había nada más democrático que un virus, y esto nos lo ha demostrado porque ha atacado, Nuria, desde integrantes de la realeza hasta trabajadores de todo el mundo, ¿verdad? Sí, y eso me parece que nos hace, primero nos da el sentido de vulnerabilidad, en el sentido de que la vida es tan efímera que hay que aprovecharla y la vida tiene que tener propósito. Dos, que todos podemos estar expuestos, no importa si hay alguien que sea un príncipe o una persona que tiene un trabajo manual, todos podemos estar expuestos, todos podemos ser parte del problema, pero todos tenemos que ser parte de la solución. Yo creo que esto es el gran mensaje de este virus, que como decíamos al principio, sí presenta desafíos, pero también yo creo y estoy convencida que nos va a dejar grandes lecciones. Y hablando de las empresas, un ejemplo muy bello es todo lo que está haciendo el grupo Inditex, que es Amancio Ortega y sus hijas y su esposa en España, en donde siendo el líder textil del mundo, suspende su producción para pasar de producir ropa para Zara a pasar a producir mascarillas. O por ejemplo, un Jack Ma en Alibaba, que es el equivalente a Amazon en China, en donde promete un paquete mínimo a las 54 economías africanas, que sabemos que sus sistemas de salud no están tan bien preparados como otros países, y dichosamente en Costa Rica podemos darnos el lujo de tener un poquito más de tranquilidad por esa institución que se llama Caja Costarricense del Seguro Social. Y vean ustedes, tenemos un ministro de Salud que es especialista en epidemias. Hemos tenido esa suerte, Nuria, y ahora más adelante en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de ese liderazgo del ministro en este proceso, pero tal vez, don Javier, ya antes de irnos a este primer corte, también un poco cómo esas otras habilidades, ¿cuáles son las habilidades que en momentos extremos como este un líder tiene que ejercitar? Claro, a calidad de pensamientos, calidad de resultados. Aquí es muy importante ver cómo tengo como líder de familia, como empresario, como empleador, como ciudadano, como persona, cuál es mi diálogo interno y cuál es la calidad de mi pensamiento para buscar ahora soluciones. Si empezamos a pensar, no me va a alcanzar nada, se viene una crisis, no voy a poder salir adelante y me empiezo a cerrar, mi mente se cierra a las posibilidades, ¿verdad? El peor virus es el temor. Más si ahora, hoy hablaba con un empresario y compartía con él algo que me sucedió a mí en lo personal. Bueno, tengo X cantidad de personas trabajando conmigo. Si las despido ya, tengo que en un mes o 2 meses
pagarles la liquidación. Igual dentro de un mes o 2 meses voy a tener que pagarles. Y es muy posible que sí, como país responsable y personas responsables, salgamos en 1 mes y medio, 2 meses de la parte más dura, aunque esto se va a prolongar un poquito más, pero voy a tener más tiempo para ahora hacer preguntas que me abran la mente a la posibilidad. En lugar de pensar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no me va a alcanzar, nos vamos a la trampa, nos vamos aquí, nos vamos allá. Ahora, ¿cómo puedo hacer para poder producir más? ¿Cómo puedo hacer para cambiar algún producto? Ok, en este momento yo produzco tales y tales cosas o vendo estas y otras cosas. ¿Qué se necesita ahorita? Y empiezo a llenar mi mente de posibilidades. Y ahora de por sí voy a tener que pagar liquidaciones de una u otra manera. Entonces, abro una mente llena de posibilidades y ese liderazgo lo ejerzo en las personas que están a mi alrededor. Vengan, que hagamos un equipo. Aquí lo importante es pasar de un sábelo todo a un apréndelo todo. Qué bonita esa frase, don Javier, y vamos a dejarla en el tintero. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial para regresar después. Recuerden que en crisis siempre es la madre de la inventiva y pueden haber oportunidades. Ya volvemos. Bien, regresamos con el tema sobre cómo el liderazgo tiene una gran influencia en la forma en cómo enfrentamos y superamos una crisis. Durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Costa Rica, el estilo del ministro de Salud, Daniel Salas, ha generado muchos comentarios. Vamos a ver ahora una de sus intervenciones que más reacciones generó y que, aunque era fuerte, movió a la acción. Veamos. Por favor, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave. Ocupo que reaccionen. No es algo menor, son vidas. Son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos, sin un respirador si lo ocupan. Bien, ese fue un momento crítico en el que estaba en el país tratando de implementarse el aislamiento social y las personas aún no entendían. Don Germán, en este caso vimos a un ministro que estaba literalmente regañando a las personas, pero creo que fue positivo porque movió a la acción. Hay momentos en los que esto es necesario en nuestras empresas, en los países y en las familias. Liderazgo requiere carácter. El liderazgo requiere decisiones valientes, requiere riesgo. Y yo lo que veo en esta actuación del señor ministro Salas es la determinación de decir, miren jóvenes, esto es así porque tiene que ser así. ¿Cómo quieren que se lo diga? Entonces yo aplaudo primero la figura de él, el liderazgo que él ha mostrado, porque además de ese carácter él ha mostrado en el 99.99% del tiempo serenidad. Que es una cosa realmente vital en esto. Manejo de datos. Ha mostrado, yo creo que le ha demostrado a la gente las consecuencias de esta decisión y las consecuencias de esta alternativa. Usted decida. Aquí hay un camino y aquí hay otro. Aquí está el camino de la solidaridad y de la responsabilidad. Aquí está el camino del egoísmo y de no pensar en los demás. Usted decida, pero usted y yo vamos a vivir las consecuencias. Entonces yo tengo derecho a exigirle a usted que asuma su responsabilidad como yo voy a asumir la mía. Hay ahí, don Javier, un estilo también de comunicación directo y claro, ¿verdad? Por supuesto. Aquí, como decía don Germán, es el carácter, es imponerse de manera inteligente. Y eso va creando un espejo en las personas, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Si somos expertos, nos acercamos y ayudamos. Si no somos expertos, nos acogemos a las demandas y seguimos instrucciones. Yo creo que ya está bueno de estar enviando
pasando miedo, de estar basureando el trabajo. Yo veo que un montón de gente pasa basureando el trabajo de las autoridades que están dando lo mejor de sí y están haciendo una excelente labor. Y aquí es nuestra responsabilidad. Yo creo que ya no se trata de algo de libre expresión y de esto y lo otro. Yo creo que basurear el trabajo, estorbar el trabajo de las autoridades y las personas que están dando lo mejor, ya eso es irresponsabilidad. Entonces, aquí la prudencia, el equilibrio emocional y mental se interpone. Hay muchas maneras, ahora hay muchas formas en Internet de buscar ejercicios para poder estar relajados, para meditar, hay mucho de programación neurolingüística, de tapping, de gimnasia mental. Hay cualquier cantidad de cosas que podemos ahora buscar para mantenernos en paz, en tranquilidad. Si nos organizamos como persona, como familia, vamos a encontrar un sinfín de cosas que podemos hacer que al final de cuentas no nos va a alcanzar el día en un mes para hacer todas aquellas cosas. Es bueno hacer otra lista de todas aquellas cosas que podría hacer que no estoy haciendo para mejorar mi vida, mi persona. Claro. ¿Qué tantas cosas puedo hacer que no estoy haciendo? Es un tiempo que por la velocidad con la que vivimos en estos días, o en nuestra vida normal, antes de la normalidad de esta pandemia, pues no nos dábamos ese espacio. Y Nuria, quisiera ir con vos en el tema del liderazgo femenino en las familias, en muchas de las familias que en este momento están lideradas por mujeres jefas de hogar que tienen que enfrentar los temas de cuarentena, que tienen que enfrentar los temas de quedarse sin los ingresos. Un poco, ¿cuál es ese rol? Bueno, en primer término, para cerrar la pregunta anterior, yo estoy convencida de que el liderazgo no es carente de emoción. Y yo vi a un ministro que sabe a lo que nos estamos exponiendo, frustrado ante la falta de reacción de la gente. Y muy importante en una persona que ejerce liderazgo, que le está importando a la gente. Yo creo que eso es parte fundamental del liderazgo. En el programa que tuvimos la oportunidad de hablar de este tema, efectivamente yo sacaba a colación que las más afectadas en este momento por el COVID son las mujeres. ¿Por qué? Porque según estudios realizados en el uso del tiempo en trabajo doméstico no remunerado, hay una carga de 3-1 en términos de que la mujer es responsable de la limpieza. Vean ustedes cómo tienen intensificada su jornada por incorporar buenas prácticas sanitarias en el hogar. Tiene también la responsabilidad del cuidado, no solamente del cuidado de niños, de jóvenes, que ahora ya no están en el colegio, sino que además tiene que atenderlos. Además, muchas escuelas han trasladado la responsabilidad muy bien de la educación en línea, pero las mamás se convierten además en educadoras o coeducadoras con el docente. Claro. Tienen además la responsabilidad del cuidado de los adultos mayores, teniendo además que tener las previsiones de que hay que cuidar a los adultos mayores, no nos vaya a pasar lo que les pasó a los italianos, que los nietos jóvenes y niños fueron los que contagiaron a los abuelitos. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Yo esto lo veo como una oportunidad para redistribución de cargas en el hogar. Esta es una discusión que no hemos tenido cuando damos cursos en ALAS, que es una ONG de empoderamiento de mujeres, y damos el curso de negociación, terminamos diciendo, bueno, todas estas herramientas no le van... en donde más las vas a ocupar no es para el aumento del salario, no es para ese puesto que usted quiere adquirir, es para renegociar las condiciones de responsabilidades dentro del hogar. ¿Por qué? Porque si una mujer tiene 3 jornadas en uno, ¿cómo podemos hablar de igualdad en el trabajo? Entonces, esto va a hacer entrar en conciencia a compañeros de la gran carga que tienen esas mujeres en el hogar, sea porque realicen el trabajo doméstico no remunerado o porque además del trabajo doméstico no remunerado también tienen trabajo remunerado. Así es, Nuria, y esta es sin duda una oportunidad para que esos compañeros de mujeres, en el caso de quienes los tienen en el hogar,
pues muestren con el ejemplo ese tipo de liderazgo, don Germán, que es también enseñarle a los hijos que en los momentos de crisis se reparte la carga y todos ponen un poquito de su parte, ¿cierto? Yo quisiera retomar un punto que mencionó doña Nuria sobre la Caja Costarricense del Seguro Social y en general todo el personal que está en el sistema de salud. Este es el momento para valorar el trabajo de ellos. Tengo una hija médico, ella se despide de la familia y nos dice, papá, mamá, hermanos, no sé cuándo los vuelva a ver. Y no sé cómo estaré cuando los vuelva a ver. Pero en lo más profundo de su corazón se siente esa coherencia entre vocación y profesión. Ahora que doña Nuria menciona a las mujeres, a esas características que ella mencionó, agreguemos esa mujer trabajadora. Y esas mujeres trabajadoras en sistemas de riesgo, como estar en este momento en un hospital. No, son heroínas. Son personas en las cuales nosotros tenemos que mirarnos. Porque muchas veces nos quejamos, de que qué hago en mi casa, en lugar de estar pensando en lo que estos héroes y heroínas están haciendo en esos hospitales, en la administración, en la parte de enfermería. Yo creo que ese es el momento. Y eso nos debe hacer pensar como sociedad en que después de esta crisis, algunas cosas nunca volverán a ser iguales. Hay personas promoviendo el pensamiento disruptivo. Claro que hay que tener pensamiento disruptivo, pero no tan disruptivo que nos lleve al desorden. Hay vida después del virus, hay vida después de esta crisis. De alguna manera, como comunidad vamos a salir adelante. Y hoy es una oportunidad para que cada persona en el seno de una familia o de una empresa, en un seguro social, en un hospital, donde sea, piense cuáles son las consecuencias que tienen mis acciones en otros. Usted coincide, don Y eso Javier, y eso va incluso al seno del hogar, ¿verdad? Porque en el seno del hogar esos roles, todo eso ha cambiado porque la dinámica es diferente. Tenemos en la familia que aprender a vivir cómodamente incómodos, en alguna manera. Perdón, don Javier. Claro, sí, coincido totalmente. Un detallito pequeño con respecto a lo que decía doña Nuria de las mujeres. Resulta que se está disparando las denuncias por violencia doméstica. Vimos ese lamentable Tenemos cifra que cuidar nuestras mujeres. El ama de casa, la madre de familia, esa mujer que tiene varias funciones, nunca termina su jornada. Esa jornada nunca termina. Es desde que se pone de pie hasta que termina. Y aún así le quedan cosas pendientes. Entonces, dentro de todo este marco de estos días que vamos a tener que estar juntos en familia, hay algo que tenemos que entrenar, que es la tolerancia. Tenemos que aprender a convivir. Esto es un aprendizaje, es para que lo aprendamos y lo decidamos y determinemos sacarle provecho a esto. ¿Cómo puedo hacer para desarrollar tolerancia? Una es poniéndome en el lugar de la otra persona, para yo poder comunicar y poder negociar. En cualquier tipo de negociación, lo importante es ahora negociar enfocados en los intereses de lo que queremos resolver, no en las posiciones de las personas. Si empezamos a negociar desde una hora de ver un programa u otro, o de jugar con el PlayStation, o tantas cosas, algo tan sencillo, basado en mis posiciones, porque es que yo estaba primero, porque es que yo, vamos a tener problemas. Esto es lo mismo un país con otro, o que el hermano con la hermana, es la misma. Entonces, negociar basados en los intereses y no en las posiciones. ¿Cómo hago para hacer eso? Hemos estado viendo, digamos, ese negociar que usted menciona es desde esa tolerancia en la cuarentena de vivir con la familia hasta lo que estamos viendo, por ejemplo, en los poderes de la República, donde ante el enorme impacto que tenemos, les toca a los congresistas negociar con el gobierno cuáles son las medidas y cómo se va a tratar de mitigar esto, don Germán. Al principio mencionábamos liderazgo consciente, o sea, lanzar el liderazgo de la conciencia. Luego mencionamos liderazgo colaborativo, trabajar en red, romper esquemas, mandar de vacaciones o de cuarentena al ego, trabajar con más humildad, liderazgo colaborativo. ¿Para qué? Para ir a un tercer apellido de liderazgo, que es el liderazgo trascendente, trascender a fronteras, trascender a egos,
trascender a colores. Esperemos errores, claramente. Esperemos errores de nuestros dirigentes en empresas, incluso en el gobierno, en las comunidades y en las familias. Nos vamos a equivocar una y otra vez. ¿Por qué? Porque nadie ha vivido este presente. Nadie puede tener la arrogancia de decir, yo tengo la solución. Claro, es una situación extrema. El ser humano tiene contradicciones. Y lo que usted decía, don Germán, es que hay que aprender a tolerar esos errores, y un poco lo que mencionaba don Javier al principio es, entonces, dejar de basurear, porque es importante levantar la mano cuando hay cosas que hay que parar, pero tampoco asumir como deporte, criticar todas las decisiones que se están tomando. Aquí no hay sabelotodos. Sí, sí. Esta es una época de adaptabilidad. Tengo que adaptarme, Javier, a que piensas diferente. Tengo que adaptarme a tu modo de pensar sin claudicar en mis valores. Tenemos que trabajar los tres, doña Nuria, venga, también los cuatro juntos. O sea, esta es una época, por eso decimos, liderazgo es flexibilidad, liderazgo es hacerlo con un espíritu trascendente. Costa Rica ha sido grande porque hemos trascendido a lo obvio. Hemos trascendido como país, hemos trascendido como comunidad, y esta es una oportunidad para trascender y hacer cosas por encima de todas nuestras diferencias, hacer algo que dure por lo menos unos 100 añitos más. Claro, yo interrumpí ahora a don Javier, que él hablaba de ejercer la tolerancia. Sí, ¿cómo desarrollo esa tolerancia? Una de las herramientas para desarrollar tolerancia es desarrollar el aprender a ponerme en el lugar de la otra persona. Si yo tengo una discusión con Liliana porque Liliana quiere una cosa y yo quiero otra cosa y coincide con el tiempo, ok, yo me disocio y ahora me pongo en su lugar. ¿Qué piensa Liliana? ¿Cómo piensa Liliana? Y en el lugar de ella me pongo ahí, ¿cómo usted ve y cómo usted me ve a mí? ¿Y cómo usted ve la situación? Una vez que yo esté pensando como usted y me ponga en su situación, yo podría ver qué necesita. Entonces, si yo le doy a usted lo que usted necesita primero, es posible que consiga lo que yo necesito de usted. Eso es lo que nosotros llamamos la diplomacia, que es el arte de lograr que otro se salga con la mía y que todos estemos tranquilos y desarrollar mucha tolerancia. El escuchar, el aprender a escuchar. La gente, el 95% de las personas no están dispuestos a aceptar que no saben escuchar. ¿Cómo voy a saber yo qué hay en la cabeza de la persona que tengo al frente si no saco un rato para escucharlo, para ver qué hay en esa cabeza? Ah, mira, es que para él esto es importante. Para mí no era importante, pero para él sí es importante. ¿Qué pasa si yo le doy esto? Él puede darme esto. Y desarrollar lo que nosotros también llamamos un 80-20. ¿Qué es eso? Que nosotros escuchemos a la otra persona un 80% y hablemos nosotros un 20%, especialmente con los hijos, con el esposo, con la abuelita que está ahí. Ahora desarrollar el arte de escuchar a los demás, de aprender a estar callados, y si abrimos la boquita, lo hacemos nada más para darle una aprobación, de verdad, y sigo oyendo. ¿Y cómo hizo? Ah, qué interesante, y sigo escuchando, y eso empieza ahora a desarrollar un clima de tolerancia, de comprensión, de aceptación, y podemos vivir en paz el resto de la vida, no un mes, el resto de la vida. Eso es todo un arte, el saber escuchar y ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Permites una acotación a tu 80-20? Claro. Hay otra versión y es 80% yo te estoy hablando y el 20% yo me estoy observando. Me estoy observando en el impacto que yo provoco en los demás. Esta es una época para desarrollar ese 80-20, esa autoobservación. Cuando aumenta la tensión, baja la tolerancia. Si Liliana, antes de empezar el programa, hubiera estado muy tensa, Liliana, ¿cómo estás? Germán, ¿a usted qué le importa? Genera una barrera. Entonces hay tres maneras en la cual nosotros podemos vivir. Si yo le digo, Liliana, devuélveme los $100 que le presté ayer. Véale, Javier, usted que es especialista, véale la cara. Da la impresión de que anda como $200, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hay una presión y hay una respuesta. Cuando la presión que recibimos es más grande que la respuesta, entramos en un estado de tensión. Cuando la presión que recibimos es más pequeña que mi capacidad de respuesta, es lo que llamamos los agrandados. Ya, yo la puedo con todo esto. Pero cuando esa tensión, esa presión que recibo va más o menos en equilibrio con mi capacidad de respuesta, fluimos con las situaciones. Y algo que tenemos que aprender en este momento es a fluir con las situaciones. No es a resignarnos, es a ser resilientes, como mencionabas al inicio. Y esa resiliencia nos va a permitir desarrollar capacidades, nuevos conocimientos, aprendizajes, desaprendizajes, y entonces fluir con esta situación. Estas circunstancias actuales, que algunos le llamarán crisis, otros le llamarán adversidad, otras situaciones por resolver,
viene para muchos meses. Para muchos meses. Así es. Y tenemos que fluir inteligentemente. Y entrenarnos en eso. Este fluir del que habla don Germán, Nuria, es lo que está tratando de hacer los gobiernos para enfrentar la situación, pero ¿cómo hacerle llegar a las familias, a los hogares, el mensaje claro de que todos tenemos que empezar a fluir y adaptarnos? Bueno, yo creo que, retomando el tema de las mujeres, tenemos una gran responsabilidad dentro del hogar. Somos la columna vertebral y somos la primera línea de defensa del hogar, y en el sistema sanitario. Yo no conozco a ciencia cierta los datos, pero estoy segura de que también somos la línea de defensa más importante, porque hay una mayoría de mujeres enfermeras, además de muchas doctoras, y ellas son las que están enfrentando esa línea de defensa. Creo que en el hogar hay que ejercer la comunicación. Son momentos de incertidumbre. Hay que explicarle a los niños, a las personas que conviven con nosotros en el hogar, sea una pareja, sea alguien que nos apoye en el servicio doméstico, cualquier persona a nuestro alrededor. Como líderes tenemos la responsabilidad de darle la mejor información, que es, yo creo, la herramienta que da más certeza y certidumbre, y yo creo que por eso hay que felicitar al gobierno, que nos ha acostumbrado a todos los días al mediodía una conferencia de prensa donde nos da información veraz de cuál es el estado de la nación en términos de víctimas y de manejo y de las acciones importantes que ellos están tomando. Entonces, esa comunicación es fundamental hacia todas las personas en nuestro entorno, obviamente a la familia. Bueno, y aprovecho para decirles que pensemos en ese 38% de mujeres jefas de hogar, porque ¿quién cuida a los que nos cuidan? Y cuando aquí hablamos de intolerancia de pareja, pero esas mujeres que están en la primera línea y tienen una responsabilidad de niños y adultos mayores, hay que pensar, cuando se toman decisiones tan duras como un despido o una suspensión de un trabajo, de un contrato de trabajo, no afectar a esas mujeres jefas de hogar. Claro, porque pueden ser el eslabón más débil en la cadena. Don Javier, precisamente sobre esto que mencionaba Nuria, el tema de que la comunicación sea clara y franca. Muchas veces pasa en las familias que, sin que eso signifique transmitir estrés, no tienen claro todo el panorama, cómo estamos de deudas, cómo estamos de obligaciones, cómo estamos de ingresos. ¿Cuán importante es en este momento transmitirlo? Claro, es muy importante aprender a comunicar. Hace un rato tocábamos el asunto de que las personas pues no saben escuchar, pero muchas personas, montones, tampoco saben comunicar. ¿Cómo nos damos cuenta si no sabemos comunicar? Cuando en cuestión de segundos o unos minutos ya estoy levantando la voz, cuando estoy hablando solo yo, cuando ahora no dejo que la otra persona hable. Hay una serie de indicadores que me van a enseñar a aprender que no sé comunicar y ahora aprender a comunicar. La forma, no solamente lo que decimos, sino la forma en que lo decimos va a crear un impacto, como decía don Germán hace un ratito, va a crear un impacto en la otra persona. Que a veces pesa tanto como lo que estamos diciendo, claro, ¿verdad? Exactamente. Usted puede decir lo mismo de diferentes formas y crear diferentes impactos. La situación económica hay que resolverla en familia. Hay edades en los chicos que es conveniente hablarles con la verdad, que sean conscientes y enseñarles ahora la resiliencia que hemos estado hablando. La resiliencia es el saber levantarse después de que se ha caído, el aprender a hacer todo eso. Tiene otra serie de connotaciones. Pero el aprender a comunicar, la forma de hacerlo, especialmente a nivel de hogares, a nivel de personas, es el tono de voz, la prudencia, la sensatez, la paz, la tranquilidad, la serenidad y el equilibrio mental y emocional que tenga a la hora de hablarlo. Y si no, aprenderlo, ensayarlo, empezar a practicarlo. Todo esto no es otra cosa más que un entrenamiento para salir adelante. Verdaderamente no suceden cosas buenas ni malas, aunque parezca que sí están muy malas, pues podemos sacarle un gran provecho a esto si utilizamos la mente para abrirnos a un aprendizaje.
Entonces, es aprender, igual. Tenemos mucho tiempo. En Internet hay muchas formas de aprender a comunicar. No tenemos chance de dar aquí una conferencia de comunicación efectiva. Pero es un buen momento para recomendarle a la gente que entre y empiece a buscar recursos. Bien, ya nos estamos acercando a la parte final de esta nueva edición de Estado Nacional, pero para ello quiero pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto nos sinteticen sus reflexiones. Y vamos a comenzar tal vez con Nuria Marín. En un minuto, el mensaje para nuestros televidentes. Decirle a los costarricenses que todos somos parte de la solución. Un lavado de manos, el no tocarnos la cara, el tener buenas prácticas sanitarias, el compartir información positiva, todo eso ayuda a que salgamos de la crisis. El hecho de no enfermarnos, significa que no vamos a demandar recursos escasos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Significa que estamos protegiendo a todas las personas a nuestro alrededor. Y no olvidar que en estos momentos hay gente que necesita de nuestra ayuda y yo creo que parte del liderazgo es ser solidarios con aquellos que nos necesitan. Hay que preguntar a todas las personas en nuestro entorno qué necesitan, porque muchos van a quedarse sin empleo y a ellos los podemos ayudar. A ese adulto mayor que no tiene quien le lleve la comida para no exponerse, apoyarlo. Todos podemos ser parte de la solución. Muchas gracias, Nuria, y seguimos con don Javier Badilla. Sus conclusiones en un minuto. Claro, más que todo, tener calma, conservar la calma, pasar de la lástima a la compasión. Cuando tenemos lástima no hacemos nada por los demás. Ay, pobrecito, y no hacemos nada. Pero cuando tenemos compasión, ahora nos movemos a hacer algo por los demás. Cuidemos a nuestro metro cuadrado, abramos nuestra mente a la posibilidad, cambiemos los pensamientos en lugar de pensar no me va a alcanzar, no voy a poder hacer esto, nos vamos a ir todos a la porra, se cayó el mundo. No, ahora, ¿cómo puedo hacer para poder sostener esto? ¿Cómo puedo hacer para producir? ¿Cómo puedo hacer para pasarla bien? ¿Cómo puedo hacer para aprender? Hacer preguntas abiertas que llenen mi cabeza de posibilidades. Tener mucha paz y mucha tranquilidad, entendiendo y aprendiendo que todos estamos diseñados para tener éxito en todo lo que emprendamos. Esto es una decisión y una determinación, pasarla bien. Aprendamos todo lo que podamos y dejemos que las autoridades trabajen. Muchas gracias, don Javier. Y ahora, don Germán Retana, sus conclusiones. Coloquemos a la gente más pobre, a la gente más necesitada en el centro de todo esto. 2, esto no lo resuelve alguien solo, ni el gobierno, ni las empresas, ni la familia solos, ni las comunidades. Creo que llegó la hora para las empresas de reinventar muchos de sus procesos, de orientarse a la organización ágil, orientarse a los servicios digitales. Miren qué rápido, Ileana, los diputados ahora se ponen de acuerdo, aprueban leyes en horas. Es el momento de pensar en red, es el momento de las comunidades. Y quisiera terminar con un pequeño cuento, creo que es de África, de aquel abuelo que está hablándole a unos niños y le dice, en todos ustedes hay 2 lobos, el lobo de la confianza y del coraje y el lobo del miedo. Y esos 2 lobos están siempre en pelea. Y los niños le preguntan, abuelo, ¿y cuál gana en esa pelea? El que tú alimentes. Podemos alimentar el miedo o podemos alimentar la confianza y la solidaridad. Siempre tenemos segundos, por lo menos segundos, para decidir las respuestas, aún en las situaciones más difíciles. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Esperamos que el programa de hoy haya servido como insumo para enfrentar situaciones adversas. No solo esta crisis que estamos viviendo en este momento con la pandemia, sino muchas situaciones en la vida que a veces nos desafían como sociedad, como familia y como empresa.
Bien, nos despedimos aquí, no sin antes recordarles que nos escriban al correo l.carranza@teletica.com. Mándenos sus comentarios o sugerencias de temas. Nos interesa mucho lo que usted piense. Muy buenos días y que terminen de disfrutar su domingo. Nos vemos la próxima semana.